Eh, Te agradecemos mucho. Vamos a pasar ahorita a la presentación de Mario Sánchez para posteriormente entrar a las preguntas y respuestas. Les comento que Mario Sánchez es director general de Strate Consultores, pues cuenta con experiencia en el ámbito público, tanto a nivel federal como a nivel municipal, así como también en la iniciativa privada. Se ha desarrollado en áreas de análisis, inteligencia y prospectiva. Actualmente se encuentra a cargo del proyecto Stratia, consultoría de análisis de riesgos e inteligencia. Cuenta con estudios de licenciatura y maestría en criminología por la Universidad Autónoma de Nuevo León, además de especialidades en prevención del delito por la Universidad de Ciencias de la Seguridad y políticas de seguridad y defensa por el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William Perry en Washington, Estados Unidos. Bueno, Mario, si quieres empezar a presentar tu documento, por favor, y pues la palabra es tuya. Ya está, muchas gracias. Ahí me dicen si se alcanza a ver. Sí, ya se ve, Por si la favor. pudieras poner en modo presentación, ahí está perfecto. Listo. Bueno, pues muchas gracias, Josué. Espero llegar a la calidad que tuvo José Luis. Bueno, lo que yo les voy a hablar, y va muy de la mano con el tema que presentó José Luis, es sobre los patrones delictivos y georreferenciación. Esto más enfocado a delitos seriales. Entonces, bueno, pues, ¿qué es el análisis delictivo? A lo mejor es un poquito de teoría, pero nos va a ayudar a entender al final una herramienta que ha funcionado para este tipo de casos. Con el análisis es el estudio de los elementos involucrados en la ocurrencia de un delito. Entonces estamos aquí buscando organizar y analizar datos que incluye pues, delitos, infractores, víctimas y lugares para encontrar los analistas, los encargados del análisis, información significativa que nos puedan ayudar a esclarecer, detener, prevenir e investigar. José Luis habló mucho sobre el tema de prevención, yo voy a hablar un poquito más sobre el tema de investigación. Bueno, ¿qué es lo que voy a presentar en esta breve ponencia? Bueno, son la teoría de las actividades rutinarias, los patrones delictivos, una herramienta que nos ha funcionado mucho a nosotros y es muy fácil, es los círculos de Canter, y bueno, pues las herramientas con lo que podemos hacer es esta técnica. Bueno, ¿qué son las actividades rutinarias? Como les digo, es un poquito de teoría, pero nos va a ayudar mucho a entender. Bueno, las actividades rutinarias, digo, todos, en general, todos somos personas de hábitos y de rutinas. Entonces, esta teoría nos dice que tanto las víctimas como los victimarios juegan un papel muy importante en la realización del delito. Entonces, esta teoría, que es de Gogen y Felson, señala que se requieren 3 elementos básicos para que se cometa un delito, que es un ofensor motivado, un delincuente, un posible delincuente, un blanco o víctima, y la ausencia de posibles guardianes que sean capaces de disuadir la conducta. Por guardianes no nos referimos solamente a policías, sino puede ser también un vecino, puede ser un familiar, puede ser incluso modelos de criminología ambiental que disuadan y no permitan realizar la actividad delictiva. Sin estos 3 factores, es muy difícil que ocurra un delito. Y bueno, dentro de esta teoría, dice que los infractores se comportan como el resto de las personas. Entonces, diariamente nos movemos por rutas conocidas, para ir a la casa, al trabajo, y generalmente somos criaturas de hábito. Entonces, siempre, la mayoría del tiempo, vamos las mismas rutas o las mismas áreas. Y esto también aplica para los infractores. Entonces, por ejemplo, aquí está la residencia. Generalmente es de casa, trabajo, lugar de recreación y de regreso. Y probablemente la mayoría del tiempo siempre utilizamos la misma ruta por hábito, por costumbre, porque sea más rápido, por lo que ustedes quieran, de casa a trabajo. De trabajo después salimos al gimnasio a hacer alguna actividad recreativa y de ahí la mayoría del tiempo es la misma ruta. Entonces son en estas áreas donde los delincuentes también aprovechan para poder cometer algún delito. Dentro de esto mismo, y como lo comentaba José Luis, están los patrones delictivos. ¿Y qué son los patrones delictivos? Bueno, son un grupo de 2 o más delitos conocidos que se relacionan. No existe una relación conocida entre la víctima y el sospechoso,
comparten los delitos al menos una característica en común, que esta característica hace que destaquen y sean distintos de otros delitos en un periodo de tiempo determinado y tienen una duración limitada a diferencia de las tendencias. Las tendencias, por ejemplo, ¿qué no son un patrón delictivo? Una tendencia, porque una tendencia es persistente. Es muy útil para estudios o para ver los cambios a largo plazo, y sus estudios es muy útil a nivel de magnitud de actividad delictual, pero no examinan las similaridades entre los casos específicos. Un patrón tampoco es un problema crónico. Un problema crónico son eventos dañinos recurrentes que se esperan ser resueltos por las autoridades. Y estos pueden incluir no solamente actividades delictivas, sino también puede incluir, no sé, eventos de mucho ruido o ciertos problemas sociales recurrentes. Entonces, las diferencias entre el patrón y el problema crónico, pues uno es el alcance y la duración. El problema delictual es de duración crónica y frecuente, y el patrón es de frecuencia intensa y duración más breve. La naturaleza de la actividad, como decía, puede incluir desórdenes, los problemas crónicos, y un patrón delictual está limitado a un conjunto específico, muy delimitado de delitos reportados. Y la respuesta, que una involucra a otras instituciones, no solamente a las autoridades de policía, y el patrón primariamente involucra la actuación de la policía. Bueno, ¿cómo se definen los patrones? No solamente se definen por la estadística, que sí es muy importante, pero no solamente se define por esto, sino que el patrón se llega a identificar o reconocer a través de un proceso analítico, deductivo y sistemático. Aquí es muy importante el papel del analista, del personal de las unidades de análisis. Ellos son los que van a identificar ciertas características en común entre los delitos y van a poder comenzar a bajar la información y empezar a identificar patrones. Se describen como los elementos críticos del patrón: el perfil geográfico, temporal, posibles sospechosos, conciencias físicas y descripciones del modus operandi. Todo esto ya lo hacen la mayoría de las unidades de análisis, entonces solamente es cuestión de enfocarse a las características. Muchas veces, por la premura, por el trabajo, por lo que quieran, las unidades de análisis se enfocan solamente a estadísticas, pero esto es muy, muy importante. Y bueno, los patrones son construidos por el analista en base a la observación de datos, y esto permite una construcción de hipótesis. Esto es muy, muy importante. El analista debe contar con la mayor cantidad de información posible, para que no simplemente por el hecho de tener información y almacenarla, sino con el hecho de estar leyéndola, discriminándola e identificar esos puntos de coincidencia que pueden llegar a ser patrones. Dentro de los patrones hay una serie de patrones, los voy a nombrar muy, muy rápidamente, que son las series, por ejemplo, que son grupos de delitos similares que se cree que son cometidos por un mismo autor o grupo de personas. La ola de delitos, que es una serie específica de delitos cuya característica es una alta frecuencia en poco tiempo. Las víctimas, que puede ser, el objetivo, bueno, son las víctimas que comparten cierta característica física o comportamientos parecidos, y eso hace que el delincuente los elija. Un producto preferido: estos son los delitos cometidos donde tienen por objetivo solo un objetivo de robo. Puede ser, por ejemplo, robos a laptops, a celulares. Acá en San Pedro Garza García, en Nuevo León, es muy común, bueno, no es tan común, pero frecuente el robo a relojes Rolex. Entonces, esos son los productos. Las zonas de alto riesgo, como lo mencionaba José Luis, son grupos de delitos similares que se encuentran en lugares próximos. El lugar de alto riesgo son los grupos de delitos cometidos en un mismo lugar, puede ser una esquina, una intersección. Y el entorno de alto riesgo, que son grupos de delitos cometidos que se relacionan por el tipo de lugar. Esa es una serie de clasificación de los patrones. Y bueno, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para poder aprovechar esto? Bueno, vas a sacar el día, hora y lugar, los días del mes, los meses del año que se presentan los delitos. Y bueno, nosotros como analistas vamos a buscar los aspectos dinámicos y estáticos del escenario, del entorno donde se están realizando los delitos.
los elementos comunes y distintivos de los lugares en que funcionan como espacios delictivos, que es lo que puede incentivar de cierta manera a que se puedan cometer delitos, y los rasgos que condicionan al lugar como escenarios de oportunidades, como les decía, puede ser la falta de un guardián, que puede ser no hay policía, hay falta de luz, las características pueden ser muchas y muy variadas. Entonces, dentro de la identificación de patrones criminales lo podemos hacer de dos formas. Un análisis comparativo, que es el encontrar elementos comunes y particulares que permiten distinguir y diferenciar unos casos de otros, o puede ser a través del análisis del todo, que busca el perfilamiento de patrones criminales de los delitos ya analizados. Aquí debemos tener muy presente que el proceso de identificación de los patrones es diferente del análisis temporal del delito. Es imprescindible realizar, al momento de identificar patrones criminales, esta diferencia. A través de este tipo de análisis buscamos responder preguntas básicas y, bueno, pues los analistas, el análisis de tiempo proporciona a los analistas los aspectos y características cíclicas que pueden adaptar el delito, su evolución y su cambio. Y bueno, esta herramienta nos ha funcionado mucho, que es la de los círculos de Canter. Esta es para eventos o delitos que pensamos o inferimos o tenemos la hipótesis de que pueden ser cometidos por una misma persona o un mismo grupo de personas. Y bueno, esta teoría de David Canter tiene su origen en la hipótesis de la consistencia delictual, la cual señala que cada delincuente tiene un modo de realizar su crimen y que este es consistente o permanente a través del tiempo. Es una técnica de perfilación porque al final de cuentas David Canter es un psicólogo y se basa en el análisis sistemático de las variables del delito y la interpretación estadística. Por eso les digo que es medular el papel del analista. La consistencia espacial, que es una de las cosas en las que se basa Canter, es que un delincuente se siente identificado por el área geográfica, ya sea que se sienta cómodo porque la conoce, porque habita cerca, o porque transita por ahí, o porque es similar al área donde habita. No quiere decir que sea idéntica, pero sino que las características del entorno son similares. Entonces, esta teoría explica que tras realizarse un círculo alrededor de todos los delitos que se han cometido, el domicilio del agresor serial o la base central del delincuente se encontrará dentro de este círculo de operación. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en sí es que se van a tomar dos delitos, que es los más lejanos, se va a medir la distancia, se va a hacer un círculo y esta va a ser el área de operación. Dentro de ese mismo círculo se va a hacer un círculo más pequeño, generalmente está al centro, y es donde el delincuente o el grupo de personas que están cometiendo algún delito habitan en su área de confort. Entonces, para esto necesitamos muchos de los reportes delictivos, que es donde viene la información, ya sea a través de policía, de C4. También es muy importante que cuando acuda un delito que se tiene la hipótesis de que pueda ser cometido por un mismo grupo de personas o individuos, que policía o los que lleguen ahí al lugar traten de sacar la mayor cantidad de información a fin de nutrir las inferencias. Se utiliza una georreferenciación muy básica y el perfilamiento criminal. Y como les decía, este es un análisis cartográfico basado en la posible localización de un criminal, partiendo de las localizaciones en las que se ha cometido este delito.